Bien, estudiantes, tengan todos ustedes muy buenos días. El día de hoy vamos a trabajar el tema relacionado a la clasificación de los cuadriláteros en el curso de geometría. Para ello vamos a apreciar una diapositiva que nos va a resumir cómo se clasifican los cuadriláteros. Presten mucha atención, por favor. Bien, estudiantes, ahí tenemos una diapositiva en la cual apreciamos cómo se clasifican los cuadriláteros. Observemos, por favor. Los cuadriláteros se clasifican de la siguiente manera. En paralelogramo, trapecio, trapezoide, cuadrilátero cóncavo y cuadrilátero convexo. Profesor, entonces ahí tenemos la primera clasificación. Se clasifican en paralelogramo, trapecio, trapezoide, cuadrilátero cóncavo y cuadrilátero convexo. Cada uno de ellos tiene una característica muy singular. Veamos, por favor, y prestemos mucha atención a lo que son los paralelogramos. ¿Qué es un paralelogramo? Un paralelogramo dice que tiene dos pares de lados paralelos. Entre los paralelogramos más conocidos tenemos al cuadrado, al rectángulo, al rombo y al romboide. Entonces, observemos, ¿cuál es la característica de todo cuadrado? Bien, todo cuadrado tiene una característica muy singular. Todos los cuadrados tienen 4 lados iguales. Eso es lo que tenemos que entender, que todo cuadrado tiene los 4 lados iguales. Y también que sus ángulos internos, sus 4 ángulos internos también tienen que ser iguales. En este caso, iguales a 90 grados, a 4 ángulos rectos. Luego dice, rectángulo. ¿Qué característica tiene el rectángulo? El rectángulo tiene dos pares de lados paralelos 2 a 2. Observa, ¿qué significa eso? Que los lados que están en la parte superior y en la parte inferior es un par de lados paralelos. Y también los lados que están a la izquierda y a la derecha, como aprecias ahí, también serán paralelos. Por eso es que el rectángulo tiene dos pares de lados paralelos. En este caso, como tú lo aprecias ahí. Y también tiene sus 4 ángulos internos de 90 grados. ¿Qué característica tiene un rombo? Un rombo tiene los 4 lados de igual medida. Es una característica básica en todo rombo. Pero además también puedo observar lo siguiente, que tiene 4 ángulos. Ojo, pero un rombo, en ese caso, no tiene los 4 ángulos iguales. Si fueran los 4 ángulos iguales, sería un cuadrado. En cambio, los ángulos internos de un rombo son iguales 2 a 2. El ángulo que está a la izquierda, como ustedes lo dicen ahí, será igual al ángulo que está a la derecha. Tendrán la misma medida. Y el ángulo que está en la parte superior tendrá la misma medida que el ángulo que se forma en la parte inferior, en un rombo. ¿Sí? Característica de un romboide. Un romboide también tiene dos pares de lados paralelos, como tú aprecias ahí. El de arriba y el de abajo son paralelos y el lado que está a la izquierda y a la derecha también son paralelos. Pero una característica también de un romboide es la siguiente. Todo romboide también tiene dos ángulos de igual medida. Por ejemplo, el ángulo que está en esta esquinita, en la parte inferior, tendrá la misma medida que el ángulo que está opuesto a él. O sea, que está en este lado, en la parte superior. Bien, estos dos ángulos serán iguales. Y también estos dos ángulos que están en esta parte superior, acá arribita, también ese ángulo será igual a su opuesto, el que está acá en la parte inferior.
Entonces, esa es una característica de un romboide. Y ahí están las características de cada uno de esos 4 paralelogramos. Entonces, recordemos, los paralelogramos tienen 2 pares de lados paralelos. Entre los paralelogramos los más utilizados, que se utiliza acá, que tenemos al cuadrado, al rectángulo, al rombo y al romboide. Bien, así como tenemos paralelogramos, también tenemos los trapecios. ¿Qué característica tiene un trapecio? Un trapecio dice que tiene un par de lados paralelos. Observa, y según esa definición, vamos a conocer 2 tipos de trapecios. El primer trapecio, que será el trapecio isósceles, y el trapecio rectángulo. ¿Qué característica tiene el trapecio isósceles? Que los lados no paralelos, observen ahí, los lados que están a la izquierda y a la derecha, esos lados serán iguales. Para que sea un trapecio isósceles, tendrá los 2 lados no paralelos, deben ser iguales. Y en cambio, en un trapecio rectángulo debe que tener 2 ángulos rectos, como aprecias ahí. Para que sea un trapecio rectángulo, tiene que tener 2 ángulos rectos de 90 grados cada uno. Bien, ahora veamos la definición del trapezoide. Un trapezoide no tiene lados paralelos. Observen la imagen del trapezoide. Sus 4 lados que ustedes aprecian ahí, los 4 lados, no son paralelos. Además, también podrían tener diferente medida. Para que sea un trapezoide, los lados no debe tener este cuadrilátero no debe tener lados paralelos. Si tú observas que no tiene lados paralelos, entonces es un trapezoide. Ahora sí, acá préstame mucha atención, ¿sí? Con las siguientes 2 definiciones vamos a resolver el ejercicio número 1 de la página 35 del libro. Así que a estar muy atentos, ¿ah? Y luego van a participar 2 compañeros en la clase. Cuadrilátero cóncavo y cuadrilátero convexo. ¿Cuál es la diferencia entre cada uno de ellos? Veamos. El cuadrilátero será cóncavo cuando tenga un ángulo interno, cuando uno de los ángulos internos sea mayor que 180 grados. En este caso, observemos bien, este ángulo que está en este vértice, el que tú ves ahí señalado, ese es un ángulo cóncavo. Un ángulo cóncavo mide más de 180 grados y menos de 360 grados. Entonces, si un cuadrilátero tiene un ángulo que tiene una medida mayor a 180 grados, entonces ese cuadrilátero es cóncavo. Como tú ves, esta figura tiene 4 lados. Cuadrilátero. ¿Y cuándo será un cuadrilátero convexo, profesor? Bien, entonces acá sí esto es súper sencillo. Un cuadrilátero será convexo cuando sus ángulos internos, observa los 4 ángulos internos. Los 4 ángulos internos sean agudos o obtusos. En este caso, miren, este cuadrilátero tiene ángulos agudos y también tiene ángulos obtusos. Entonces, o sea, un ángulo agudo que es menor que 90 grados y un ángulo obtuso es menor que 180 grados, ¿no? Y mayor que 90 grados. Entonces, si esa condición cumple, entonces ese cuadrilátero es convexo cuando sus ángulos internos sean menores que 180 grados. Bien, estudiantes, con esa definición, ahora nos vamos al libro. Vamos a resolver, vayan resolviendo el ejercicio número 1. Bien. Va a abrir el micrófono el siguiente compañero o compañera para la clase, ¿de acuerdo? A ver, abre el micrófono un instante. Abre el micrófono para esta parte. Angelina Soriano. Angelina. Abre tu micrófono, Angelina.
¿Sí? Angelina, Sí, ¿estás profe. ahí? Sí, A ver, ahora habla Angelina, ¿te estás ahí? Buenos días. sí. ¿Cómo estás, Angelina? Buenos días, ¿Bien? profe. Listo, a ver, Angelina. Bien. A ver, ahí estamos viendo el ejercicio número 1. Tú vas a trabajar 2 de esos cuadriláteros. Dime, Angelina, el primer cuadrilátero, el de color verde, ¿qué clase de cuadrilátero es? ¿Cóncavo o convexo? Recuerda que es convexo cuando sus ángulos internos sean menores que 180 grados Convexo. y cóncavo cuando tenga un ángulo mayor que 180 grados. ¿El de color verde qué clase de cuadrilátero es? Convexo. Muy bien. El primer cuadrilátero es convexo porque sus ángulos internos, como se aprecian, son menores que 180 grados. Y el segundo cuadrilátero, el de color naranja, ¿qué tipo de cuadrilátero será? ¿Cóncavo o convexo? Cóncavo. Cóncavo, muy bien. Porque este de acá tiene un ángulo que es mayor que 180 grados. Este será cóncavo. ¿Y cuál será ese ángulo, profesor? Bueno, el ángulo es este de acá, el que estoy remarcando ahí. Ese será el ángulo cóncavo. Entonces, por eso este cuadrilátero es un cuadrilátero cóncavo. Gracias, Angelina. Muy bien, ahora abre el micrófono Natalie Vázquez. Natalie. Natalie, Buenos días, profe. ¿cómo estás, Natalie? ¿Bien? Sí, Listo. A ver, dime, el cuadrilátero, el tercer cuadrilátero de color turquesa, ¿qué clase de cuadrilátero será? ¿Cóncavo o convexo? con cóncavo. Ah, Cóncavo. cóncavo, muy bien. ¿Y sabes por qué? Porque mira este ángulo que estoy remarcando ahí. Este ángulo es un ángulo cóncavo, es mayor que 180 grados. Ujú, Entonces, por ello, este cuadrilátero es un cuadrilátero cóncavo. Bien. cóncavo. Y el último cuadrilátero, ¿qué clase de cuadrilátero es? ¿Cóncavo o convexo? Convexo. Muy bien, el último será un cuadrilátero convexo, porque sus ángulos internos son De ay, menores que 180. grados. Muy bien. Listo, muy amable, hijita, gracias. El Bien, profesor. hasta ahí hemos resuelto el ejercicio número 1. Bien, y vamos a resolver un par de ejercicios más, así que presten mucha atención. Para resolver los demás ejercicios que tú tienes en tu separata, en tu libro, perdón, en tu libro, hay que aplicar un teorema que es fundamental en todo cuadrilátero. Así que presten mucha atención ahora. El teorema nos dice lo siguiente, que la suma de los 4 ángulos internos de un cuadrilátero, escucha bien, la suma de los 4 ángulos internos de un cuadrilátero debe ser siempre 360 grados. A ver, profesor, acá tenemos un cuadrilátero. Este cuadrilátero, como tú aprecias ahí, tiene 4 ángulos internos. Alfa, beta, tita y phi. Entonces, si tú ves que un ejercicio te dan los 4 ángulos internos de un cuadrilátero, por definición, ¿qué dirías? Que la suma de alfa más beta más tita más phi, la suma de los 4 ángulos tiene que ser igual a 360 grados. Para ello vamos a resolver el ejercicio número 3. Lo vamos a plantear y después vas a resolver tú y luego comprobamos nuestros resultados, ¿de acuerdo? A ver, todos presten mucha atención acá. Ejercicio número 3. Te dice, hallar el valor de tita en el cuadrilátero. Y observen, miren, ahí me dan los 4 ángulos del cuadrilátero. Uno de esos ángulos será 2 tita más 10, el otro será tita más 30, el tercero será 2 tita más 10 y el cuarto será tita más 10. Ahí están los 4 ángulos. Si yo quiero conocer el valor de tita,
¿qué tendrías que hacer? Aplicar el teorema. Y el teorema me dice lo siguiente, que la suma de los 4 ángulos internos de un cuadrilátero, ¿a qué debe ser igual? A 360 grados. Entonces, ¿qué es lo que yo hago de inmediato? Lo que hago de inmediato es sumar los 4 ángulos. Es decir, voy a sumar 2θ más 10 más θ más 30 más 2θ más 10 más θ más 10. Miren, los 4 ángulos. Y la suma de estos 4 ángulos, ¿a qué debe ser igual? Debe ser igual a 360. Ahora, niños, ustedes van a resolver esta ecuación. Ya saben resolver las ecuaciones, así que empezamos a trabajar de inmediato. La propiedad dice que la suma de los 4 ángulos de todo cuadrilátero siempre tiene que ser igual a 360 grados. Vamos resolviendo, niños. Ustedes hacen la clase. Bien, miren, para resolver este tipo de ejercicios, lo primero que tienes que sumar son los valores de θ, términos semejantes. Por ejemplo, si sumamos 2θ más 1θ, tendríamos ahí 3θ. Sigo avanzando, más 2θ, tendríamos 5θ, y más 1θ más, tendría 6θ. Entonces, ¿qué hacemos en primer lugar? En primer lugar, sumamos los valores de θ. Y eso lo primero que tienes que hacer es buscar los términos semejantes. Eso es lo que se hace primero. Entonces, al resolver ello, ya tendríamos lo siguiente. Ahí tendríamos 6θ. Y luego lo que haces es sumar los números. Entonces, ahora sumarías 10 más 30 más 10 más 10. ¿Cuánto sería eso? Sería 60. Entonces, tú en tu ecuación te quedaría 6θ más 60 y todo ello tiene que ser igual a 360. Todo ello tiene que ser igual a 360. ¿Vieron? ¿Y qué se hace a continuación, profesor? Bueno, a continuación el 60 que está sumando al otro miembro, ¿cómo pasa? Pasa a restar. Y la expresión te quedaría de la siguiente manera. Que 6θ, así es, 6θ debe ser igual a 360 menos 60 grados. Ah, profesor, porque el que está sumando al otro miembro pasa a restar. Eso ya no te tienes que olvidar, ¿ah? Transposición de términos. Y bien, entonces restamos a 360, le resto 60, nos queda 300. Y el 6 que multiplicaba el θ, ¿cómo pasa al otro miembro? Pasa a dividir. Al otro miembro pasa a dividir. Entonces el θ sería igual a 300 dividido entre 6. Y cuando tú divides 300 entre 6, ¿cuánto es el valor de θ? En este caso es 50. ¿Vieron? Entonces, a tener en cuenta todos esos detalles. No es muy complicado, solamente que tienen que tener orden nada más al resolver su ecuación. Listo. Ahora vamos a resolver el ejercicio número 6. ¿Sí? Lo vamos a dejar ahí planteadito para que ustedes puedan resolverlo bien. ¿Por qué escogí el número 6? Porque en el número 6, a diferencia del teorema, no lo vamos a trabajar con el teorema de estos 4 ángulos internos. Acá se necesita otro teorema adicional. Pero entonces el número 6, ¿por qué está en esta parte? Porque voy a trabajar la idea también de cuadriláteros, porque ahí hay un cuadrilátero dentro de la figura. Pero para resolverlo vamos a aplicar el criterio de triángulo. Por eso es que lo resolvemos acá en clase. ¿Ya? Por eso es que lo vamos a resolver en clase. Entonces, veamos cómo se resuelve con el criterio de triángulos. En la número 6, te piden calcular alfa más beta en la figura. Y quiero que todos observen, por favor, quiero que miren bien ese gráfico. En ese gráfico hay 2 triángulos. ¿Se dieron cuenta? Ah, profesor, en esta figura hay 2 triángulos. Entonces, ¿cómo se resuelve, profesor? Bien, lo vamos a resolver aplicando el criterio de triángulos. Tú ves un triángulo grande y un triángulo pequeño, ¿no?
Un triángulo pequeño que está dentro. ¿Se dan cuenta de ello? ¿Sí o no? ¿Se dan cuenta de los dos triángulos? Coloquen una manito si se dan cuenta de los triángulos. Ah, ahí está, ya se dieron cuenta. Coloquen una manito si se dan cuenta de los dos triángulos. ¿Ah? Entonces, porque es muy importante, lo que tú tienes que apreciar son los dos triángulos. Y con esa idea se resuelve el ejercicio número 6 en función a triángulos. Por eso que lo voy a resolver yo acá. Tú lo vas a completar. Bien, entonces empecemos. Voy a trabajar con el triángulo más grandecito. A ver, profesor, con el triángulo más grandecito. ¿Qué apreciamos ahí, profesor? Todo triángulo tiene 3 ángulos, ¿no? Uno de esos ángulos será alfa. Observe el segundo ángulo, ¿ah? Para el triángulo grande, para el más grande. Profesor, el otro ángulo será la suma de 20 más 20. O sea que acá será ¿cuánto? 40 grados. Ah, profesor. Y luego veré el tercer ángulo. El tercer ángulo será la suma de estos dos ángulos. 30 más 30, que es 60 grados. Y para encontrar el valor de alfa, ¿qué hago? Para encontrar el valor de alfa, solamente sumaré esos 3 ángulos. ¿Cuáles serían? Entonces tendría que sumar alfa más 40 más 60 y la suma de esos 3 ángulos, ¿a qué sería igual? A 180 grados. Trabajando el criterio de triángulos, ojo. ¿Ah? Entonces, ahí vas a conocer el valor de ¿quién? El valor de alfa. Ya está. Listo, ahí conoceré alfa. Profesor, ¿y cómo descubro el valor de beta? Bien, quiero que observe por favor, con mucha atención. Para beta. Beta está dentro del triángulo más pequeño. Entonces, observemos para beta. Para beta sumaría los ángulos del triángulo más pequeño. ¿Quiénes serían? Observa bien, ¿ah? Uno de ellos sería 20. El otro ángulo sería 30. Y el tercer ángulo, ¿quién sería? Beta. O sea que la suma de estos 3 ángulos, ¿a qué tendría que ser igual? A 180, porque estamos aplicando el criterio de triángulos. Entonces, al sumar yo diría, beta más 20 más 30 grados es igual a 180 grados. ¿Y ahí qué vas a encontrar? Vamos a encontrar el valor de beta. Entonces, niños, lo que hacemos a continuación, ustedes en casa, van a resolver estas dos ecuaciones y al final, ¿qué tienen que encontrar? El valor de alfa más beta. Eso es lo que al final ustedes deben encontrar. Así que a trabajar, por favor.